Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han... Durante la dictadura franquista, cantar en público suponía pasar una censura previa las letras de las canciones. La música no la querían ni escuchar. Las letras pasábamos censura cada vez. Se tenía que pedir permiso para poder cantar, incluso en un teatro. Creo que es el movimiento cultural más importante que ha habido en este país, en el siglo XX, en este país. Y si lo analizas, pues es sin duda sí. Aquello fue un clamor, y yo digo, con una canción, que fue la canción de Raimon, Al vent, es al vent, se levantó un pueblo, ¿sabes? Fíjate tú, una canción tan sencilla, al vent, la cara al vent, les mans al vent del món, ¿no? Pues mira, en el año 1961, yo tenía 20 años, era un joven alocado, me llamaban de apodo Carioco, que era un personaje de un cómic, El Pulgarcito, que era un loco de manicomio, y porque la situación era insoportable. Era de origen católico, pero que había conocido una evolución, una radicalización, reconociéndose incluso en el Frente de Liberación Nacional argelino, en lo que estaba significando la lucha del pueblo vietnamita, y buscando también al mismo tiempo afinidad política con organizaciones de nueva izquierda europea, ¿no? Entonces me vine a Getafe y con 17 años ingresé a trabajar y a estudiar en Siemens, una fábrica alemana, y ahí estuve trabajando y inmediatamente a los 6 o 7 meses ingresé en las Juventudes Comunistas. Entonces luego también a los pocos meses ingresé en comisiones obreras, pues lo que hacíamos en aquella época, pues, repartir propaganda, hacer proselitismo, esas cosas. Yo llegué a París exiliado porque la policía española ya me tenía demasiado harto. Bueno, pues en esas edades es un poco violento, diríamos, ¿no? Entonces, además es que la situación lo daba, porque es que era inútil dialogar. Y entonces ya hicimos autostop realmente y, bueno, y en la madrugada del día siguiente aparecimos en París, y al día siguiente ya nos bajamos a París. El día anterior había habido la gran manifestación del 1 de mayo, pero hubo otra, y ahí ya nosotros, sin saber muy bien por qué, estábamos paseando por el Boulevard Saint-Germain, y de repente empezamos a ver cargas de los CRS, empezamos a notar gases lacrimógenos que nos hacía llorar, nos bajamos al metro. Ahí nos enteramos enseguida de lo que estaba ocurriendo. Yo siempre digo que me fui en busca del amor, pues yo estaba muy enamorado de esta chica en ese momento, y me encontré con la revolución. Entonces había que pasar pues ya a la acción, literal, la acción cinética, que diríamos, el movimiento puro y duro. Hombre, yo conocí a varios muy amigos míos que los conocí esos días, en las llamadas barricadas. Bueno, hombre, yo creo que eran los más festivos. Vamos a ver, las acciones más violentas consistían en poner fuego y este tipo de cosas, ¿no? Eso sí. Ahora, que fueran los más activos en quemar cosas durante mayo del 68, no me consta. Es decir, yo allí, la verdad es cierto que había, en el seno mismo de la Sorbona, había provocadores muy fuertes. Y allí fue donde conocí yo pues a José Luis, el titiritero que estuvo después en Champs-Élysées, que era, bueno, en fin, que militante del Partido Comunista, a Paco Ibáñez, en fin, y a tantos otros, ¿no? Y con Paco Ibáñez, ya te digo, durante 15 años anduvimos por España y por Francia cantando pues la poesía de hoy y de siempre, la poesía catalana y la poesía castellana. Entonces así conocimos una parte de la inmigración, gente de la generación anterior a la nuestra, y también, por supuesto, pues en contacto digamos, con el movimiento joven que estaba surgiendo en París, sobre todo en torno a las protestas
por la guerra de Vietnam. Esto fue muy movilizador en esa época. Y en parte yo creo que fue uno de los motivos por los cuales, o uno de los acontecimientos que después pudieron llevarnos al mayo del 68, la organización que se fue creando y tal. Yo en el febrero de 68 fui expulsado de la Universidad de Barcelona por razones políticas, junto con otros compañeros de la Facultad de Económicas. Entonces, cuando llegué a París, empezaba el movimiento en la Sorbonne y en Quartier Latin. De manera que yo regresé al día siguiente a Barcelona, como una universidad, para mí, en fin, yo no podía ir a la universidad porque estaba expulsado. Con unos compañeros decidimos ir a París porque la revolución de mayo estaba en plena euforia, ¿no? Para mí fue muy impresionante el ver la posibilidad de que la revolución fuera factible. O sea, la impresión que me quedé, yo que era un revolucionario, viendo aquello, era que aquella utopía era posible. Y entonces se hizo el recital, el rector había dado el permiso y entonces, como había dado el permiso, la policía no podía impedirlo. Entonces se hizo el recital. Estaba lleno de policía fuera y a la salida hubo incluso que pegaron y tal. Bueno, el concierto era 6.000 y pico de personas y era impresionante. Y que por unas cuantas horas nos sentimos libres y quien ha sentido la libertad tiene más fuerzas para vivir. Era la canción que yo hice con conmemoración de este acto, porque fue muy impresionante, era pleno franquismo. La ciutat era jove, aquell 18 de maig que no oblidarem mai. La historia, ¿no? De alguna forma, el incendio de la bolsa es como un desagobio, como para quitarse las dudas, para decir existimos, porque nadie sabía tener una perspectiva ni de enfrentamiento, ni de negociación, no, nada. Para mí fue muy interesante porque lo que me encontré es que la situación en España en el 70 era una situación que donde empezaba realmente a crecer la lucha antifranquista. No solo por pequeños reductos como había sido con el Partido Comunista, etcétera, sino que empezaba, o sea, mi generación, que era la de posguerra, pues empezaba a enfrentarse ya. De modo que del 70 al 75, que muere Franco, pues fueron años para mí de mucha militancia, de mucho aprendizaje, de mucha movilización. No passareu, i si passeu, serà damunt d'un clap de cendres. Les nostres vides les prendreu, el nostre esperit no l'heu de prendre. Més no serà, per més que feu, no passareu, no passareu. I si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'abat un poble digne i lliure.